más agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con excelente servicio. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el buñuelo de camarón, salmón al chipotle dulce y exquisito ribeye. Restaurante Mochomos Culiacán. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte. Reserva al 6671-146-6622. Estamos de regreso de Línea Directa y estamos aquí ya en la mesa de análisis esta tarde con un saludo a todos y quienes continúan con nosotros y gracias por compartir esta transmisión en vivo. Aquí en la mesa nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes a los compañeros, buenas tardes al auditorio y a las personas que nos escuchan camino a su casa, saliendo del trabajo. Los que están saliendo de su trabajo, van en su automóvil, tenemos una audiencia importante en los vehículos, en el traslado a casa a descansar. Aquí, si nos permiten, les podemos acompañar durante la próxima media hora en la mesa. En el trafiquito, Víctor. En el trafiquito sabroso de la hora pico, ¿verdad? En la tarde. Bien, Juan Ordórica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor, de la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia que nos escuchan hoy, martes, casi viernes. Saludos. Ya casi viernes, qué optimismo. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Víctor, es un gusto saludarlo esta tarde y a la gente también desde su casa con un cafecito y con su radio sintonizándonos también en su casa, en las comunidades, en los pueblos. Hay mucha gente que nos sigue. ¿Cafecito con este calor? Sí, no, claro. No, que en los pueblos, en los ranchos, es un cafecito. Es un refresco ahorita esta hora. O sea que, ¿Tú crees? Como dicen en el rancho, una cocona, tráete una cocona fría. Bueno, pues donde se quiera que se encuentren, efectivamente, pues un saludo y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está eso de que el narco es el quinto empleador en el país? Bueno, esta es esta nota, pues sí, nos sorprendió a muchos. Sí, está tema, escandalosa. Sí, está haciendo tema en prácticamente todas las columnas de todos los diarios del país. Está prácticamente tomándose también por varios medios internacionales por la severidad de este argumento, que además está sostenido en una investigación académica publicada en una prestigiada revista internacional. El narco como organización criminal o los grupos de la delincuencia organizada, para ponerlo así como el conjunto de instituciones metainstitucionales, es decir, que no son formales. Los cárteles. Sí. Pero no solamente los cárteles como organizaciones establecidas, sino también aquellos pequeños grupos que no necesariamente son como tal cártel, pero que forman parte de bandas de delincuencia. En conjunto estarían teniendo en el país 175,000 empleados, ¿no? Ajá. Lo cual los convertiría en la quinta, fuerza laboral del país. ¿No le quieres llamar empresa? No es una empresa criminal. No, ¿sí? Porque no es una organización, sino el conjunto de organizaciones. Desde las más grandes hasta la más pequeñita, ¿no? Vamos a ponerlo de esa manera. Esto en una investigación de el autor Rafael Prieto Curiel y otros más. Y bueno, pues en general esto es lo que está dando la vuelta pues ya a muchos países del mundo sobre esta aseveración. Sí, Juan, ¿cómo ves tú? Sí, fue una investigación académica, científica, publicada en la revista Science, bien decía Jesús, de las más importantes del mundo en materia académica. Cuando tú publicas un paper, se llaman papers en estas revistas, es porque ya está casi revisado por pares y para que otras personas lo revisen. Está muy interesante, lo publica Rafael Prieto Curiel, Ian María Campedelli y Alejandro Hope. Alejandro Hope es columnista el finado Alejandro Hope. El finado Alejandro Hope. Sí. Lo publicaron y está muy, muy interesante. Habla Jesús que sí son 175,000. Ahí tenemos la gráfica, si quieren al ratito la ponemos, quiénes son los principales empleadores en México. Nada más que parte de un supuesto, desde mi punto de vista, equivocado. Por ejemplo, lo compara con FEMSA, Walmart, Manpower, American Mobile, que son las que más emplearían en México empresas. FEMSA, que son los Oxxo, Oxxos. ¿No? Bueno, no Oxxo. Oxxo solo aparece en el lugar 6. Oxxo solo aparece en el 6. Ajá. FEMSA son las embotelladoras de un refresco. Ah, claro. Sí, Coca-Cola, bueno, de Coca-Cola, sí. Eso es FEMSA. ¿Por qué para mi gusto desde ahí parte, digamos, mal? Porque no es una industria. Si fuera una industria, tendrías que compararlo con la industria de la construcción, con la industria del comercio. Tendrías que compararlos como industria. No es una sola empresa, bien decía Jesús, es la sumatoria. Y nada más para que nos demos una idea de cómo estarían contratando, quiénes son los que tienen más empleados, digamos. Según este estudio, el cartel Jalisco Nueva Generación tendría el 17.9, el cartel de Sinaloa el
el 8.9%, el NF Michoacana, que yo creo que es la Nueva Familia Michoacana, el 6.2%, Cartel del Noroeste 4.5%, Unión Tepito 3.5% y el 60% otros carteles. Así es como estaría distribuida los empleos, digamos. Ahorita si quieren los ponemos ahí en la gráfica para que lo vea la gente. Sí, ahorita lo vamos a poner. Armando. Bueno, de acuerdo a este estudio y poniéndolo en el contexto del quinto mayor empleador, el narco, el crimen organizado en México, este estudio los pone por encima de Pemex, Grupo Salinas, de Bimbo, de Coppel y Oxxo. Ahí nada más está por encima de estas marcas. Y este estudio también estaba revisándolo. Dice que las organizaciones criminales reclutan hasta 370 miembros a la semana. Sí. Lo que los convierte en los reclutadores más grandes del país. O sea, está, pues la verdad, interesante y digno de análisis por expertos en la materia. Estas estadísticas, estos números que presenta esta revista Science. La verdad de las cosas es que, pues bueno, se preguntará a la gente cómo les da la facilidad de contabilizar los miembros de cada por cárteles y todo esto. Bueno, debe de tener sus métodos, sus mecanismos, estos estudiosos en la materia. Y yo también me haría la pregunta, aparte de esto, de estos 175,000 más o menos que maneja, 175,000, a ver, ¿contemplan lo que genera las empresas que provienen con dinero del narco? No, el estudio no habla de eso. Esto nada más habla de lo que es la gente operativa del narco. De los generadores de violencia, sí lo dice. Los generadores, fíjate, o sea, nada más. No la otra parte. No la otra parte. Sí, porque ese número, imagínate, sería... No la parte administrativa. La parte administrativa, pues sí. Entonces, pues se torna todavía más dramático. Imagínate ese mundo de jóvenes principalmente, porque la mayoría no pasa de 30 años de edad. Son jóvenes los reclutados. Yo creo que también es destacable lo que encuentra, por ejemplo, en estas aseveraciones, ¿no? Una es que el 60% de los grupos no conforman una célula mayor o que puede denominarse como tal un cártel como tal, ¿no? Es decir, son pequeñas organizaciones, grupos de personas que se dedican a delinquir de manera organizada en todo el territorio nacional, que muchos pues no tienen ni nombre, o son nombrados de manera regional, y estos son también son de los mayores generadores de violencia, y estos también, así como las microempresas, ¿no? Que son las que terminan dando el mayor número de empleos en el país, así tal cual como la Organización del Trabajo lo tiene, ¿no? Sí. Las que más empleos generan en el país son las pymes y micropymes. Exactamente es igual en el mundo de la delincuencia. El 60% de estos grupos trabajan así, en pequeñas organizaciones, lo cual vuelve muy complejo el poder atenderlo como política pública, no solamente nacional, sino como modelo de política, vamos a decirlo, de prevención o de atención en todo el mundo. Esto es una constante. Otra cosa muy importante es que tienen una cifra de detención al año. Ellos calculan que aproximadamente están perdiendo 6,000 personas al año los grupos de la delincuencia por detención y otras tantos por fallecimiento, ¿no? Sí. Ahí van creo que 17,000 también al año. Entonces estos grupos tienen que estarse nutriendo nuevamente de personas que trabajen y operen en esta justo parte operativa para poder mantener estas escalas, y hacen unas proyecciones a futuros. ¿Qué pasaría en 2024? ¿Qué pasaría en 2027? ¿Qué pasaría en el 2030 si siguen estos patrones de comportamiento con estas tendencias? Eso es, Juan. Sí, efectivamente, eso es lo que iba a comentar. En el 2027, si ya no reclutaran a nadie, los carteles desaparecerían para el 2027, según el ritmo que traen, ya sea entre asesinados o personas en la cárcel. En el 2027, si todo sigue como está, así, sin ceteris paribus, decimos los economistas, es decir, sin cambiarle ninguna variable, y seguimos como vamos, en el 2027 llegaríamos a 220,000 empleados por el narcotráfico, si siguen las cosas como están. Actualmente pierden 120 personas a la semana por asesinatos. Y para los que preguntan cómo le hacen, hay una fórmula que sacaron ellas, una fórmula aquí matemática, si quieren ahorita se la ponemos, pero que en las variables ponen el reclutamiento, la incapacidad, el conflicto, lo que generan
y la saturación de los carteles. Ahí está la fórmula matemática, está medio compleja para explicarla aquí, pero las variables... Sí, pero lo que quiero decir es que al final del día este es un estudio muy completo y muy complejo en la parte numérica, no nada más es suposiciones, hipótesis y creencias, sino que son hipótesis académicas, científicas, estadísticas y matemáticas. Al presidente no le gustó. Al presidente no le gustó, dijo que tenía otros datos, al típico, y para mi gusto esto es un fallo de la política pública del gobierno, sus programas sociales diciendo que iban a quitar a los jóvenes de los carteles. Lo que estamos viendo con este estudio es que no, que al contrario se están manteniendo, incluso pueden aumentar con o sin programas sociales. El programa social Jóvenes Construyendo el Futuro, que se suponía que iba a ser una presa para que se detuviera que los jóvenes llegaran al crimen organizado, según estos números, este estudio, pues no, fracasó. Que por cierto el presidente prometió dar un estudio, hace como 6 meses, un año, dijo que iba a entregar un estudio donde ya los jóvenes no estaban muriendo en los enfrentamientos. Ese estudio nunca llegó. Lo que sí llegó es este estudio que está diciendo que los carteles están cada vez reclutando más mexicanos. Sí, Armando, mira, antes de la pausa. Este estudio, hay un dato que me parece interesante. Dice que en el año 2021 los carteles reclutaron alrededor de 19,300 personas, vamos a llamarle de esta manera. Perdieron en ese tiempo 6,500 en la guerra entre los grupos delictivos. Murieron 6,500 y 5,700 más quedaron incapacitados para seguir trabajando y algunos otros cayeron prisioneros. La diferencia fue de 7,000 todavía a favor del crimen organizado. O sea, después de estos 19,000, todas las pérdidas que tuvo, como 11,000, pues todavía le quedaron 7,000. Y tiene una capacidad enorme para seguir reclutando. O sea, ellos no paran en el reclutamiento, tienen una gran capacidad para reclutar, seguir reclutando jóvenes. Y ese es el punto clave. La recomendación de los estudiosos es que el gobierno y sociedad en conjunto pues diseñen estrategias para evitar ese reclutamiento, ya sea empleando, concientizando jóvenes, o como ustedes quieran, y ese sería la única manera de frenar ese gran concentración de fuerza bélica que están llevando a cabo los cárteles de la droga. Vamos a una pausa, ahorita regresamos, ahorita vamos a poner la fórmula, ¿no? Sí, pero vamos a poner la lista de los grupos empresariales, cuántos empleos generan en el país y cuántos, según este estudio, el cálculo que se está haciendo, generan los cárteles de la droga. Ahora, aquí nos preguntan si no están registrados ante el Seguro Social. Sí, ¿cómo puedes hacer un cálculo? No, y ahorita también tiene unas limitantes el estudio y los explica el propio estudio. Pero nadie había tenido ni siquiera un acercamiento para decirnos qué tantas personas, sí, exactamente, un punto que permita por lo menos empezar a analizar esto que es verdaderamente pues delicado, no solamente en México, por supuesto, cuántas personas están siendo involucradas en el crimen organizado. Y la pregunta es que ¿acaso no hay otras opciones que puedan permitir, digamos, obtener ingresos más o menos similares? ¿Por qué no cree usted que les pagan muy bien, que digamos a los sicarios, por ejemplo, a los informantes, a los, ¿cómo les llaman? Hasta los punteros. Pues tienen tantas variantes. Halcones. Bueno, vamos a la pausa en radio, nos quedamos sin comerciales en redes sociales, estamos hablando de los empleos, sí, entre comillas, que genera el narco en el país. Continuamos. Línea Directa, información de verdad. Línea Directa. Bien, aquí seguimos. Jesús, Juan, a ver. Era parte de lo que escribía Alejandro Hopp, en todas sus columnas. Una de ellas es que para algunas regiones del país no hay otra alternativa, porque no están contratados por gusto, ¿no? Algo llega a esta investigación de reflexión es que no lo puedes hablar de manera general en el país, ¿no? Las regiones marcan la diferencia absolutamente. Cada entidad federativa tiene su complejidad y cada uno de ellos tiene sus regiones también, y hay zonas en el país donde no hay verdaderamente opción, porque si no te sumas, te suma. Entonces ahí es una relación complicada. Otra de las cosas interesantes es que así como hay una iniciativa global
para desarrollar investigación criminal desde los países y las regiones. Asimismo hay esfuerzos internacionales para hacer este tipo de estudios globales. Y te das cuenta, por ejemplo, cómo a lo largo del mundo, tal como lo comentabas antes de entrar al corte, Víctor, existen, digamos, condiciones en algunas por tráfico de drogas, en otras por tráfico de personas, por tráfico de joyas o por tráfico de especies. Es decir, en el mundo como tal, sí, también así como en México hay zonas que son de tal o cual, no sé, algún tipo de droga. En el mundo también hay como, digamos, países que tienen tendencia hacia un otro y forman grandes redes mundiales, que el que no da armas pone gente, sí, y el que no pone gente pone drogas, y así de todo. Los piratas de Somalia. Sí. Hay regiones completas que se dedican a delinquir en Somalia, por ejemplo, los piratas sí, de Somalia, ¿no? Que también son narcotraficantes. Sí, por aquí nos dice un radioescucha que dice que ni siquiera son datos ni siquiera son datos cualitativos, que cómo es posible que den valores finitos. Armando Barajas. Este tipo de actividades, sí, saludos, sí, muchas gracias. A ver, por eso pasé la fórmula, ahí está la fórmula y es importante que la pongan para ver que sí es un estudio que está con una base científica, con una base probabilística y con una base estadística. Esto es bien importante. Y aparte, ¿dónde está publicada? Está publicada en la revista Science. Ahí solamente publica si te revisaron pares y determinan que tu estudio tiene una base científica, académica y una hipótesis válida. Esto es bien importante. No cualquiera publica en Science. Tienes que pasar por una serie de filtros hasta que no puedes demostrar más o menos, porque finalmente son hipótesis académicas, esos son, que tu idea está bien apoyada. Por eso esto es importante. Podemos negarlo y decir, no, eso es mentira y sus números son falsos, y etcétera, etcétera. Tal vez no sean los números exactos, pero yo creo que sí nos da una realidad. Y con un país de 130 millones de mexicanos, con una delincuencia tan grande en el país, yo creo que 175,000 personas que se dedican a esto no se me hace un número descabellado, ¿no? Sí, tampoco es muy bajo que digamos. No, pero no es un número, sí, es una alternativa por la que están optando muchos, miles, podemos decirlo así, miles de jóvenes principalmente, Armando. Yo sí entiendo aquí lo que dice mi tocayo Armando Barajas, esa duda que tenga, yo la comprendo y de alguna manera la pudiera compartir porque, pues bueno, son datos duros prácticamente, se habla de cifras precisas y contabilizar, llevar un control de este tipo de personas, pues yo sí, la verdad es difícil. Sí necesito un estudio profesional arduo, muy profundo, pero bueno, son estudiosos en la materia que se dedican a ello. Pero hay un dato que a mí me llama la atención y que también me hace, para mí es un dato revelador que no creía yo que así estuvieran las cosas. Él en cuanto a fuerza bélica, ubica casi el doble de fuerza al cártel de Jalisco Nueva Generación con respecto al cártel de Sinaloa. A Nueva Generación, Jalisco Nueva Generación le da el 17% y el cártel de Sinaloa el 8.9%. En cuanto a personal con que cuenta, se me hace desproporcionado, no sé. Hay quien cree incluso bien, porque el cártel de Sinaloa es el más poderoso del país. Voy. Estamos de regreso. A ver, nos han pedido que mostremos la relación de las empresas y la cantidad de empleos que generan. Esto es información del INEGI, ¿verdad? De acuerdo. El estudio el propio estudio retomando algunos datos. Ahí está, sí. Ahí los tiene en pantalla para quienes nos siguen en redes sociales, los que están en radio. Como decíamos, FEMSA encabeza con 321,000 empleos. Y ahí está la lista, luego Walmart, Manpower, América Móvil. Sí, y ahí están los cárteles. Que Manpower se me ha cerrado porque ya no existe la subcontratación. Pues sí, pero bueno, pues son como todos los estudios, ¿no? Oxxo, Bimbo, Pemex, Opel, Grupo Salinas, Adeco. Sí, Jesús. Yo creo que hay que ser muy claros en decirle también al auditorio que están trabajando con una estimación de cifra negra. Y al estar trabajando con cifra negra, los datos de ninguna manera son exactos. Para hacer un modelo como estos, estimaciones, es tratar de hacer una estimación de cálculo de una realidad, ¿no? Para poderlo poner en un modelo de investigación que esté al alcance objetivo. Es decir, estás modelando, ¿no? Estás haciendo como un modelo. No estás tratando de encontrar la realidad exacta, pero sí un modelo que te diga cómo está
o cómo marca tu país en un tema de cifra negra, de dato oscuro, de dato que no se encuentra de manera oficial, por decirlo de alguna manera. Sí. Y en ningún momento este estudio dice que los programas sociales hayan fallado. Esa es la interpretación de algunos que quieren darlo, porque también hay quienes pueden pensar que de no contar con programas sociales como los que tenemos, la cifra pudiera estar duplicada, triplicada o cuatruplicada. Eso también tendría que ser producto de una investigación así de rigurosa para explicarse, ahora sí, con esa tesis, ante otros modelos también de proyección. Esas son las estimaciones que uno puede dar en cuanto a la interpretación de estos datos. Eso es, Juan. Sí, claro, el estudio no dice eso, y el estudio habla de una metodología y un modelo. Los invito a que lo revisen, en verdad ahí está el modelo, me gusta mucho porque crea eso, una metodología, y está modelando, y tiene variables, y si no les gusta pueden incluso debatir sobre la metodología del estudio. De que yo hablo que fallaron los programas sociales por algo muy sencillo. Este gobierno dijo, estos programas sociales van a bajar los números de reclutados por el crimen organizado. El estudio dice que no, que han aumentado. Por eso yo estoy interpretando que falló. Que pudieran ser peores o más grandes, seguramente sí, pero eso no nos prometió el gobierno no nos dijo, con estos programas sociales vamos a evitar que crezcan. No, dijeron, vamos a hacer que se reduzcan. Ese fue el verbo que utilizaron. No se redujeron. Según la metodología de este estudio, no es así. Yo por eso les digo, hay que revisar la metodología, véanlo, ahí viene cómo sacaron los números, de dónde, cómo están haciendo las proyecciones, sí. Qué es lo que falta. Aquí nos preguntan, dice, ¿y en Estados Unidos cuántos empleos generan los cárteles? ¿Qué dirá la DEA? Si ¿Tendrá esa información la DEA? Seguramente debe haber un estudio. ¿Tendrán algún estudio? Sí. Pues sería interesante, ¿no? Saber. Yo supongo que pues también ¿hay algún estudio? Debe haber algo por ahí. Armando. Mira, hay un dato también, me gusta estar revisando los detalles y analizándolos. Estamos hablando en este estudio que alrededor de 170,000 empleos genera el narco a nivel nacional. ¿No? Operativos. Personal operativo. Personal de tropa de guerra, vamos a llamar así. Entonces, fíjate nada más, yéndonos a pesos y centavos. Si les pagan 1,000 pesos a la semana a cada uno, estos 170,000 en una semana serían 170 millones de pesos. Sí. Y en un mes, multiplicados por 4, alrededor de 740 millones de pesos mensuales. Entonces, ¿de qué mundo de dinero estamos hablando? Para tener una nómina de 740 millones de pesos mensuales, nada más, en el manejo de tropa, de trabajadores, con sus armas, todos los cárteles, grupos, sí, sí, claro, estoy hablando de todos los cárteles en general. Pues nomás revisa cuánto cuesta una tonelada de fentanilo. sí, a eso voy, Víctor, pero esto es nada más el personal operativo. Cuesta la generación de corrupción, los traslados, el costo de la droga, todo, una cosa infinita de dinero. Nosotros estamos hablando para que sea parte negocio. Jesús. Fíjate que una de las cosas que también me llamó mucho la atención es que hay más personas que causan baja, ¿no? Ya sea por lesión o por fallecimiento, que por detención. Entonces esto también marca un mensaje, ¿no? Es decir, las bandas de la delincuencia más bien están perdiendo a la gente que está trabajando con ellos por los enfrentamientos que tienen entre ellos mismos principalmente o contra las corporaciones policíacas. Es decir, y también marca otro tema muy interesante, que el promedio, ¿no? de vida laboral, por decirlo de alguna manera, es de 10 años. Desde que se inicia en organización criminal hasta que se concluye por cualquiera de las múltiples formas, y aproximadamente. Otras investigaciones han señalado eso también. Entonces, esto también marca cosas interesantes. Sí. Ya sobre la interpretación individual que hace cada uno, hablando de un tema tan serio, pues bueno, eso más bien quedaría a marco de un proceso de evaluación para hacerlo con la misma rigurosidad para poder aseverar cualquier cosa. Yo me refiero a lo que dice el estudio. Muy bien, a ver, estamos cerrando. Sí, según otros estudios, otros estudios, en México el narcotráfico genera 500,000 millones de pesos, 25,000 millones de dólares, entonces les alcanza perfectamente para pagar las nóminas. Sí les alcanza perfectamente según lo que... Y les sobra, ¿no? Y les sobra, hay utilidades, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo, pues que es una industria multimillonaria que necesita nómina. Sí. Ahí están los datos, o sea, tampoco podemos negar que el narcotráfico tiene nómina, ahí están, y creo que es un esfuerzo sobre el que podemos partir, y el gobierno yo creo que puede puntualizar y quitar y decir esta variable a lo mejor está mal, que por cierto
La mayoría de los datos se sacaron del gobierno, son oficiales. La mayoría de los datos del modelo fueron del gobierno, oficiales, no se inventaron cifras. Bien. Eso es importante. Sí, son cifras oficiales. Acá nos dice José Valenzuela, nada más chequen ustedes carta de Sinaloa en Estados Unidos, ahí sale toda la información, dice, bueno, vamos a checarlo, vamos a revisarlo. Tengo respuesta para Estados Unidos si quieres al final la digo. Sí, luego ya nos tenemos que ir prácticamente, se nos termina el tiempo. Nada más que es importante decir, ¿sí? Para que pues no se quede la impresión de que estamos aquí promoviendo el tema de los empleos en el narco. Estamos haciendo un comparativo con base en este estudio, pero evidentemente el riesgo es muy alto. O sea, ya decías que son 10 años. 10 años si bien te va. Y los expertos en este tema, que lo han estudiado por muchos años, llegan a una conclusión en la que casi todos coinciden. Este empleo termina 3 metros bajo tierra o en la cárcel. Y probablemente antes de esos 10 años. Si no hay planes de jubilación. No hay planes de jubilación, no hay prestaciones de por vida, en fin. Así las cosas. Ese es el alto riesgo que presenta este sector del empleo, ¿sí? En el país, ¿no? Jesús. Hay que decirlo claro. Y como ¿sí? al final de cuentas esto es una investigación científica, como tal se está presentando, esos son los datos que arroja la investigación, pero ya de lo demás pues son asuntos que se tendrán que ver en el camino, ¿no? Así es. Armando, 30 segundos. Rafael Prieto Curiel es uno de los investigadores que le da pues sustento a esta investigación que presenta la revista. Sí. Él dice que, bueno, él presenta 2 alternativas para frenar ese fenómeno del reclutamiento. El gobierno y las instituciones deben frenar el secuestro forzoso de los jóvenes, y que son muchos jóvenes que ingresan, principalmente migrantes, que de están siendo forzada. secuestrados de manera forzada. Así es. Y otra es, pues, desde las esferas sociales del núcleo familiar, también la concientización hacia los miembros de la familia. Ahí está el origen, No hay mucho investigador ni académico que trate estos temas, y además uno de ellos, que además escribía en varios periódicos del país, pues lamentablemente falleció de causa natural, hay que decirlo, ¿no? Así es. Alejandro Job, efectivamente. Gracias, Jesús. Bueno. Gracias, Juan. Armando, muchas gracias. Antes de irnos, queremos felicitar, porque acá me están reportando, al equipo de fútbol del Club Patos de Villa Universidad. Campeones. Está viendo el entrenador en este momento, Eloy Urrecha. Es el entrenador de este equipo. Son campeones del torneo de mini soccer en Villa Universidad y nos ve aquí en la mesa de análisis. Muchas felicidades. Felicidades al Club Patos de Villa Universidad, campeones. Nos vamos, gracias a todo el equipo, toda la producción, y gracias a usted por su compañía. Mañana, si usted lo permite, ya será miércoles 27 de septiembre a las 6 de la mañana en la primera emisión. Ahí nos escuchamos y nos vemos. Pásela bien. Línea Directa, información de verdad. Línea Directa. Mochomos presentó la mesa de análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea Directa.